Buenos días, hermanos. La palabra de hoy está en el libro de San Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos desde el 9 al 14. Así dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Muchas gracias, hermano Franco. Doy gracias al Señor por esta reunión y por todo lo que ha estado ocurriendo estas últimas semanas, que han sido las clausuras, de alguna manera están todos en función de lo mismo. Hay mucha actividad. Oremos por todas estas actividades para que sean fructíferas y realmente haya mucho ánimo en nuestros corazones y el Señor sea glorificado. Bienvenidos todos los presentes. Todos los que están aquí han sido esperados y nos alegramos con su presencia. Y esto no es solamente algo de palabras, sino de todo corazón. Estamos en un periodo navideño y hay algo que me llama la atención y le llama la atención a todo el mundo cristiano. ¿Por qué algo que estamos celebrando desde hace casi 2000 años cuesta tanto que las personas entiendan lo que significa? No, si todos sabemos lo que es Navidad. Sí, seguro. Se han hecho encuestas, han aparecido en los diarios encuestas a 30 o 40 personas y ni siquiera una respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, esto me hace pensar en un manuscrito, en un libro que en 1912 se descubrió en una biblioteca cercana a Roma, un libro que se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para los expertos en lenguas antiguas. El problema es que este manuscrito, el famoso manuscrito Voynich, se han hecho muchos reportajes sobre él en canales históricos de la televisión, etcétera, en YouTube. Este manuscrito está escrito en un alfabeto y lengua desconocida. Los más grandes descifradores de código, y esto no es una exageración, los que se llaman criptólogos, han trabajado en él y no han logrado absolutamente nada. Hoy en día, con las computadoras programadas para descifrar cosas muy complejas y que se utiliza en inteligencia militar, tampoco han podido hacer nada. Fíjese que ya en 1917 nos cuenta la historia que el director de la sección de criptología, el señor Herbert Osborne, de la División de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, enfrentó el desafío con sus mejores armas y finalmente dijo: aquí no va conmigo, no puedo, no llego a ninguna parte. Después otro señor de nombre John Manley, que era el brazo derecho de este otro señor, dijo: voy a hacer mío el desafío. Trabajó y no logró absolutamente nada. Bueno, se trata de un libro que habría sido escrito teóricamente en el siglo XV por un misterioso autor. Hay especulaciones, pero no hay certezas. Y el original se conserva en la biblioteca de la Universidad de Yale. Está registrado como el MS-408. Ahora, este extraño libro, que tiene en jaque, digamos, a todos los expertos en idiomas y expertos en descifrar códigos, me hace pensar en lo que venía diciendo al principio, porque hay un caso paralelo con otro libro muy conocido, el cual es incluso
se ha dicho muchas veces, es el bestseller por excelencia de todos los tiempos. Me refiero a la Biblia. Y más de alguien puede pensar, pero bueno, lo entiendo, pastor, pero no mucho, porque yo puedo leer la Biblia, yo puedo entender la historia de David y Goliat, yo puedo leer lo que significa el nacimiento de Jesús ahora que estamos en Navidad. ¿Y por qué? Yo no entiendo. Entonces uno dice, sí, sé lo que me estás diciendo. Está al alcance de todo, hasta un niño lo puede leer, se puede memorizar grandes partes de ella, pero yo voy a otra cosa. ¿Por qué? Si te pregunto, si la tienes, si tenemos la Biblia hace más de 2000 años, y te pregunto, ¿qué es Navidad? No me puedes responder. Es una cosa extraña, ¿no? Es una cosa extraña. Un libro leído, pero muy poco comprendido. En este libro nos encontramos relatos magistrales de historia y también la historia de la Navidad. Pero más allá de la historia de la Navidad está el sentido de la Navidad. Y esa hasta ahí donde se llega, Yo puedo contar, entender la historia, pero el sentido de la Navidad. ¿Por qué hay Navidad? ¿Qué significa ese nacimiento? ¿Qué significa esa alegría? ¿Qué significa para mí Navidad? ¿Qué relación tengo yo con ese nacimiento? Y la Biblia lo dice claramente, ¿cuál es? Incluso el Señor le dice a Pilato, para esto he nacido, y le sigue explicando. Está muy claro para el que tiene ojos. Pero hay algo extraño, algo que nos hace asociarlo con el manuscrito Voynich, porque pareciera que se lee, y nadie, o muy pocos, logran ver lo que realmente se quiere decir. Y además que hay tanta tergiversación. Bienaventurado, gloria a Dios en las alturas, y para los hombres de buena voluntad. Pésimo, falso, eso no dice en la Biblia en ninguna parte. Dice buena voluntad para con los hombres. No es una buena voluntad que tenga que ver con los hombres o algo que nace desde los hombres hacia el cielo o hacia los otros hombres. Lo que está diciendo la Escritura es que el cielo tuvo buena voluntad para con nosotros. Esto es algo bastante sencillo, pero ven ustedes las tarjetas como está tergiversado. Un nacimiento por mí, o sea, el colocarme yo en primer lugar, una encarnación por mí, Dios viniendo por mí, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo. ¿Por qué esa encarnación? ¿Por qué Jesús? ¿Qué significa Salvador? El Señor explica que Jesús significa Salvador porque salvará a su pueblo de sus pecados. Una de las últimas veces que utilicé este versículo para evangelizar, me dijeron, pero ¿y qué es pecado? Te fijas, hay una seriedad impresionante que va desde las bases mismas de lo que explica las Escrituras. La revelación de Dios, la Biblia lo viene diciendo por 2000 años y muchos de los más grandes criptólogos todavía no lo entienden. Eso es peor que no poder leer el mensaje. Leerlo, creer, comprenderlo, pero estar lejos de asimilarlo y más aún de hacerlo vida. Son diferentes etapas por las que debe pasar este mensaje. Una manera de ilustrarlo, tratando de ser muy práctico. Me acuerdo y tengo guardado ahí las noticias de algo que ocurrió el 8 de octubre del 2005. Un terremoto que asoló el norte de Pakistán y la India, zona de mucho movimiento. Pero me llamó la atención y lo encontré muy decidor. Bueno, dejó 90.000 muertos ese terremoto. Hay muchos terremotos grandes allí. Pero lo interesante es que luego de unos días, incluso dice la noticia que el martes 13 de diciembre del 2005, las noticias hablaron de una mujer rescatada con vida,
luego de sobrevivir 64 días entre los escombros de su vivienda. 64, eso es lo que hace especial esta ilustración, y por eso la guardé. 64 días entre los escombros, dándola por muerta, y ella misma seguramente dándose a sí misma por muerta. Nazca Bibi, Naksha, no sé cómo pronunciarlo, es pakistaní, hindú el nombre, Naksha Bibi, dice, fue encontrada por varios vecinos un domingo por la tarde y luego enviada al hospital donde se recuperaba en su momento. Se puede resumir la experiencia diciendo que la mujer, luego de estar potencialmente muerta entre escombros y desesperanza, recibió, gracias a sus salvadores, una segunda vida. De alguna manera esto constituye una verdadera ilustración de lo que es Navidad. Porque un terremoto llamado pecado entró y devastó la creación hecha en 6 días y dañó al hombre dejándolo sumido entre escombros, con una vida totalmente atrapada e imposibilitado de salvarse a sí mismo, muerto en delito y pecado. En el caso de la mujer Bibi, fueron sus vecinos quienes sin querer la encontraron. Más de 2 meses después, ¿se imaginan lo que significa estar 2 meses bajo tierra? Después de buscar entre los escombros. En nuestro caso, el rescatador fue Cristo, quien no por casualidad como esos vecinos, sino siguiendo un plan de rescate ante este terremoto que vivimos, un plan de rescate que fue establecido en la eternidad, vino a sacarnos de entre los escombros y a darnos nueva vida. Eso es Navidad. Si Navidad se mantiene solo como una fiesta hermosa, llena de sentido moral, altruista, de buena voluntad, no te sirve para nada. Para nada. Una persona perdida entre los escombros requiere ser rescatada. Nada se saca que se celebre, mira, llegaron los equipos de los socorristas, qué lindo los uniformes, tienen uniformes nuevos, qué lindo lo que están diciendo, lo lindo. No. Si no logran rescatar, no sirve de nada. Nuestro Señor Jesucristo es el único medio efectivo para rescatar al hombre. Y Él se presentó con un cuerpo. Tenía que nacer como un niño, porque tenía que dar su vida por esa humanidad bajo los escombros. Jesús dijo él mismo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ahí está la palabra clave, rescate por mucho. Marcos 10:45. En Romanos 3:23-24 dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos quedaron bajo los escombros y están destituidos de la gloria de Dios, están muertos realmente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Redención es otra vez la idea de rescate, que es en Cristo Jesús. La Navidad es la gran buena nueva del rescate que llegó. No, el niñito que nació. Sí, es bonito, etcétera, etcétera. Todo lo que significa el niñito, un niñito puro, un niñito realmente sin pecado, que no heredó el pecado porque fue una creación especial. Pero eso no basta. Eso no basta. Ese niñito tenía que morir un día, horriblemente, por nosotros. Entonces, las preguntas de fondo empiezan a aparecer. Bueno, ese es el sentido de la Navidad. Y si ese es el sentido de la Navidad, bueno, la pregunta lícita es, bueno, ¿has sido tú rescatado o estás todavía bajo los escombros? ¿Has hecho efectiva la Navidad para ti? Lo que significa realmente la Navidad es la venida del rescatador, el único rescatador que te puede rescatar. No esperes a otros. Si no te dejas rescatar por Cristo, no podrás ser rescatado jamás. La Biblia dice que todos hemos pecado y no hay justo ni a uno, ni un solo ser humano. Todos estamos entre los escombros.
fruto del pecado. Dice que todos requerimos ser salvados porque estamos perdidos, alejados de Dios para siempre. Por eso Navidad es sinónimo de salvación, pero no lo veamos en forma amplia y generalizada. Es sinónimo de mi salvación, tu salvación. Si no lo entendemos desde esa perspectiva, es lo mismo que tener el código Voynich en la mano y no leer nada. Tú puedes ver el código aquel del cual hablábamos porque está en internet, incluso se vende, son como 230 páginas completo. Es asequible para que el que quiera tratar de entenderlo, lo haga. Pero a veces parece que la Biblia fuera igual, siendo tan clara, no podemos llegar a entender el fondo de cada una de las grandes ideas. De cierto os digo, dice el Señor en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, para que esa palabra fuera dicha, tuvo que existir una Navidad. Y para que el hombre fuera rescatado, tuvo que existir una Navidad. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice en Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Una y otra vez nos habla de la persona que necesita el rescate, que no tiene vida eterna por naturaleza, todo lo contrario. El terremoto lo dejó sin vida. Y bueno, la idea es todo aquel que ve y toma, cree, recibe a Cristo, también va a recibir el rescate. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para que haya Cristo Jesús, tuvo que haber una Navidad, Señor nuestro. Ahí vamos entendiendo por qué. Necesitamos esa Navidad, necesitamos que nuestro Señor Jesucristo existiera como tal. No solamente como el Dios eterno en los cielos, sino que estuviese con nosotros de una manera única en la que nunca había estado, con un cuerpo humano, 100% hombre, 100% Dios, 100% hombre, 100% Dios. Qué importante es esa fórmula. Si el mensaje que se nos entrega gracias a lo que fue Navidad es tan claro, o podría ser aparentemente es tan claro, ¿por qué no es entendido? ¿Por qué no es asimilado? Si tú estás bajo kilos de escombros y estás 2 meses debajo de los escombros, lo único que quieres es ser rescatado. Piensa, son 2 meses sin agua, sin comida, en una condición terrible. Pero es que el hombre no se siente así. Ese es uno de los problemas que podemos a los que podemos ir llegando. El hombre no se siente perdido. El hombre se siente de alguna manera, y te hacen sentir así también todo el sistema filosófico que guía a nuestra sociedad, como un triunfador, y te motiva a ser un triunfador. Y hay multitud de libros de autoayuda que te tratan de sacar. No necesitamos libros de autoayuda. Lo que necesitamos es entender que estamos totalmente perdidos bajo toneladas de escombros y necesitamos un rescatador. Y eso es Navidad, es el rescatador que ha llegado, el único que te puede sacar debajo de los escombros. Pero parece que la Biblia no estuviera escrita en castellano en nuestro caso, sino que en un idioma demasiado complejo para entenderlo. El apóstol Pablo es interesante porque aquí hay varios factores realmente y podríamos extender mucho este mensaje analizando detalles muy importantes. Muchas veces nosotros no vemos algo porque no queremos verlo. Porque no queremos verlo. ¿Por qué no queremos verlo? Porque parece que esto contradice la tradición. Parece que lo que la Biblia dice contradice lo que yo he creído toda la vida. Y prefiero seguir creyendo. Por naturaleza humana, el ser humano prefiere seguir creyendo lo que ha creído toda su vida, aunque la Biblia diga lo contrario.
Es una rebelión de tipo social, por así decirlo. Lo dijeron mis padres, lo dijeron mi abuelo, lo dice autoridades religiosas, etc. ¿Cómo voy a creer a la Biblia si ellos han creído siempre esto otro? Bueno, ahí hay un problema bastante complejo. Por eso el Señor dice, el que ama más a padre y a madre que a mí no es digno de mí, porque primeramente tenemos que creerle a Él. Y aquí los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con mayor razón van a pasar las palabras de las iglesias, de las sectas, de las religiones, de tus padres, de tus abuelos, pero mis palabras no pasarán. Vale la pena primeramente entender lo que la Biblia y lo que Dios quiere decirnos. Después considerar aquellas cosas que nos enseñaron antes. Pero aquí está la base, aquí está la base. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 dice algo muy decidor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando acá de una luz especial, en buenas cuentas, que necesitamos. Las Escrituras también nos dicen en otro versículo, en tu luz veremos la luz. Hemos dicho muchas veces que la Biblia es el único libro que se puede leer con la asistencia de su escritor. Una cosa es leer el Quijote de la Mancha y otra sería leer el Quijote de la Mancha acompañado de Miguel de Cervantes. Sería fantástico. Hay tantos misterios en el Quijote que podría resolvernos. Pero la Biblia sí podemos, eso es lo increíble. Podemos leerla acompañado del autor. Pero al mismo tiempo, cada vez que tú abres la Biblia, hay alguien que se encarga y se preocupa porque no quiere que te sea revelado lo que ahí dice. De ti va a depender a quién le haces caso. ¿Le vas a hacer caso al autor de la Biblia que quiere revelarte? ¿O le vas a hacer caso al enemigo de la Biblia que ciega los entendimientos, dice la Escritura? Ahí tenemos la contraparte. Pero Pablo lo dice tan claro acá, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que escribió las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, yo quiero entender la Escritura. Quiero entender lo que el Espíritu de Dios ha dicho ahí, ha escrito. Quiero entender su significado, su profundidad. No solamente lo externo, sino su significado para mi vida. Qué importante es, porque de lo contrario, para ti, y ahí vemos la otra influencia, Satanás que ciega los entendimientos, para él son locura. Satanás está tratando todo el tiempo que tú lo veas como una locura, algo que te va a hacer perder tiempo. Déjalo para después. Y dice, y no las puede entender. No entender es algo sobrenatural realmente. Y ahí está la razón por la cual la Biblia a veces es tan difícil de comprender. No porque sea en sí misma difícil, sino porque hay un elemento sobrenatural que se interpone. Pero tenemos, y vuelvo a insistir en lo primero, tenemos también la asistencia del autor de las Escrituras. Pídele al Señor luz para ver, y vas a ver cómo van a empezar a aparecer las cosas brillando para ti, y especialmente vas a entender la relación de este libro contigo, y vas a descubrir que es lo que siempre se ha dicho de la Biblia. Es una carta escrita para mí. Recién me vengo a dar cuenta que era una carta para mí. Pero si todo esto que está diciendo acá es para mí, que es como si me estuviera viendo. Ese es el cambio. Esa es la manera diferente de ver la Biblia después que el Espíritu Santo te va iluminando en su lectura. Piensen que los mismos discípulos del Señor Jesús, a pesar de haber recibido el mensaje directamente del Maestro, a pesar de haber visto las maravillas personalmente, tuvieron el gran problema de comprender lo que el Señor decía. Sí. Cuando nuestro Señor resucitó, uno de los mayores problemas que tuvo, y cómo evitó antes que se produjera este problema, diciendo, anteponiéndose, cuántas veces el Señor, y está en los evangelios, les dice a sus apóstoles y discípulos que iban con él: el Hijo del Hombre será entregado en manos
de las autoridades, de los sacerdotes, de los ancianos, será escupido, será muerto y al tercer día resucitará. Lo dice una vez, lo dice otra vez, lo dice de nuevo. Pero era como si estuviera hablando en otro idioma. Cuando el Señor resucita, dice, ¡ay! ¿Qué pasó? No creía, no, es que esto no puede ser verdad lo que estamos viendo. Están totalmente perdidos, están totalmente confundidos, están compungidos. Y el Señor entonces, en Lucas 24 le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y recién empiezan a entender, era esto, era esto. Bueno, nosotros podemos evitarnos mucho de eso diciéndole al Señor directamente, Señor, ábreme ese entendimiento. Pedid y se os dará, dice el Señor. Llamad y se os abrirá. Y con cuánto mayor razón para entender su palabra y su relación conmigo. Hay una pregunta que me atrevo a hacerle. ¿Usted puede entender las palabras de Cristo cuando dice, de cierto os digo? O sea, con certeza absoluta. Lo hemos dicho multitud de veces, esto es arameo, y dice, de cierto significa amén. Y dice, amén, amén, os digo. Es cierto, así es, os digo. Es decir, ya es como para decir, no dejo ninguna alternativa de duda ni de discusión aquí. El que oye mi palabra, es decir, mi mensaje, y crea que me envió, y que dice el que me envió, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él, no al pastor, a él. Si el pastor dice algo diferente, olvídense lo que dice. A él oíd. Bueno, retomo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Es tremendo lo que nos dice el Señor Jesús. Es tremendo. Nos está hablando de la salvación hoy y ahora. Si usted lo entiende, hermano, es bienaventurado. Hoy y ahora. No pasará, que son las expectativas de muchas personas que militan en muchos grupos religiosos. Espero que algún día, Señor, tome en cuenta. Espero que el Señor tenga misericordia de mí. Espero que... No, que el Señor ya te lo dice de antemano. No, si tú has tomado a Cristo, su mensaje, lo has incorporado a ti, tienes ahora, hoy, no mañana, vida eterna. Has pasado, dice, más ha pasado. Es interesante, los tiempos verbales aquí son fundamentales. De muerte a vida, o sea, ya estás vivo ahora, no en el futuro, no con una esperanza de vida. Estás vivo, has nacido de nuevo hoy. El Señor lo dice de mil maneras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el rescate, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23, 24. Hermano, amigo, especialmente, ¿puedes entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Romanos 6, 23. Si has podido entender esto, si lo captas, entonces eres una persona bienaventurada, feliz. Una persona que el Espíritu le ha abierto la visión y eres muy responsable y tienes que tomar una decisión en función de lo que has entendido, en función de lo que el Espíritu te ha iluminado. Solo tienes que dirigirte al Señor y decirle, Señor, he entendido tu palabra. Has abierto mi entendimiento y creo. Señor, sé que estoy perdido por causa del pecado. Estoy entre las ruinas del pecado. Creo que te he ofendido muchas veces, quizás muchas veces no consciente, Señor. Pero me arrepiento. Creo y entiendo que Cristo vino a rescatarme para tener vida eterna junto a ti. Creo y tomo a Cristo como mi rescatador, mi salvador. La palabra nos dice y nos garantiza, has pasado de muerte a vida.
Es maravilloso. Que no pase esta Navidad, es el momento más ocupado del año, y a veces por las preocupaciones no nos dedicamos a profundizar y ver lo que el Señor quiere decirme. Y esto es lo que el Señor nos dice. Si estás dispuesto a tomar una decisión tan grande e importante, te invito a que lo hagas. Dile al Señor: Señor, hoy he comprendido lo que tú viniste a hacer por mí. Entiendo que soy pecador. Entiendo que estoy en ruinas, que te he ofendido. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi rescatador, mi salvador. Ayúdame a vivir el resto de mi vida con tu ayuda, tu poder. En Jesús. Amén. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que no pase esta Navidad, pero más aún te imploro que no pase este día, Señor, sin que cada persona aquí presente haya hecho las paces contigo. Señor, tú dices en Hebreos una y otra vez: hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor, te ruego que te manifiestes. Yo no veo corazones, Señor, solamente cuerpos, hermanos, amigos, simpáticos, pero tú ves los corazones. Yo no veo las ruinas, pero tú ves las ruinas, Señor. Yo te ruego que llames profundamente, Señor, en tu misericordia, una vez más, a cada persona que aún no ha sido rescatada, no se ha dejado rescatar. Que esa persona diga: aquí estoy, aquí estoy. Sálvame, Señor. Sé que tú eres el único Salvador. Reconozco que estoy en ruina. Sálvame. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.